¿Eres de los que piensa que Linux es solo para profesionales de la informática? ¿O quizás crees que Linux consiste en 3 pantallas negras con letras verdes que caen como en Matrix, con un hacker en el centro con una capucha puesta escribiendo cosas más rápido de lo que piensa? Si es así, no estás solo, ya que esta es la imagen más típica y estereotipada de los usuarios de Linux. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. En este vídeo quiero convencerte que los sistemas GNU Linux son para todo el mundo, incluido para ti. Sí, has oído bien. Tú que solo usas un ordenador para ver cómo Yo Juan reacciona al Reddit, tú también puedes usar Linux para tus tareas diarias, sin necesidad de aprender de informática. Quédate, que en este vídeo te voy a desmontar unos cuantos mitos y a convencerte de que empieces a usar Linux. Existe la idea generalizada de que para usar Linux uno tiene que ser un gran experto de la informática. Y no solo entre la gente más corriente o entre los que ahora llaman boomers, sino también entre la gente que frecuenta YouTube e incluso contenido de Linux. Y de esto me he dado cuenta recientemente, leyendo algunos de los comentarios que me dejáis en los vídeos. Por cierto, muchas gracias a los que me escribís, me encanta leeros. Volviendo al tema, dejadme que os lea uno de los comentarios a los que me refiero. Lindo como hobby o para servidores y en un tiempo muy bueno para PC, muy viejitas. Hoy ya no corre bien internet, casi ninguna distribución en ellas. Creo que Linux es para locos, J. Locos por Linux, que casualmente es una distribución que es la que mejor corre en antiguas máquinas. Pero prefiero Windows 7, que todavía funciona mucho mejor y más compatible, es fácil de instalar programas, juegos que estas distribuciones linuxeras. En fin, es mi humilde opinión. Bien, no voy a entrar a desmontar específicamente cada una de las tonterías que contiene este comentario. Creo que lo que explicaré en el presente vídeo ayudará al usuario que escribió el comentario a aclarar su mente. En cualquier caso, este comentario me viene perfecto como ejemplo, ya que es una recopilación de muchas de las creencias falsas que se suelen tener sobre GNU Linux, todas recogidas en un comentario que, por cierto, está fatal redactado. Otra frase muy típica en el mundo anglosajón sobre Linux es Linux is free if you don't value your time. Es decir, en lengua cervantina, Linux es gratis si no valoras tu tiempo. No entiendo cómo una afirmación tan ridículamente falsa puede haber persistido tanto tiempo, hasta el punto de que hoy en día aún encuentras a gente en foros defendiendo esta máxima. Supongo que esta clase de creencias se sustentan en las malas experiencias de ciertos usuarios, que han procurado hacer mucho ruido, y en el poco esfuerzo que hemos puesto algunos de los verdaderos usuarios de este tipo de sistemas en explicar experiencias positivas y en explicar también cómo los sistemas GNU Linux pueden mejorar la vida de la gente. En cualquier caso, y sea cual fuere el origen de estas ideas en torno a Linux, en este vídeo te voy a convencer de que Linux no es para expertos. Y espero que después de verlo, y entenderlo, por supuesto, estés deseando empezar a usar alguna distribución de Linux, o te convenzas de seguir usando la tuya si es que ya has dado el paso y ya has entrado en la madriguera del software libre. ¿Son entonces los sistemas GNU Linux para principiantes? Esta pregunta no tiene una sola respuesta, ya que existen muchas distribuciones basadas en GNU Linux. La pregunta sería entonces si existe alguna distribución para principiantes. La respuesta es que no. Existen montones, no solo una. Sería absurdo decir que GNU Linux no es accesible para principiantes porque existen montones, y digo literalmente montones de distribuciones destinadas específicamente a los principiantes o a la gente que simplemente no le interesa la informática y lo único que quiere es abrir su ordenador y ver eBay en directo. Y como digo, no hay pocas de estas distribuciones que han sido especialmente diseñadas para principiantes. Y si no me creéis, dejadme mencionar solo algunas: Ubuntu, Kubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora, PopOS, MX Linux, Deepin, Nitrux, Elementary OS, Zorin OS, Manjaro. Tendréis links en la descripción para saber más sobre estas distribuciones. Estas distribuciones destinadas para principiantes se caracterizan por ser OOTB, que son las siglas en inglés de Out of the Box. Es decir,
que una vez instaladas tienen todas las funcionalidades que uno esperaría de su ordenador de diario sin necesidad de configurar nada ni de instalar aplicaciones extras. Es decir, que estas distribuciones están listas para usar una vez instaladas y con unos defaults razonables. Además, son tremendamente estables y están pensadas para que su interfaz sea fácil de usar e intuitiva. De hecho, si sois usuarios de Windows o Mac y os cuesta adaptaros a las interfaces más características de GNU Linux, tipo la de Ubuntu, que aparece con frecuencia en las distribuciones antes mencionadas, no os preocupéis, porque existen distribuciones específicamente diseñadas para vosotros, con interfaces que reproducen a la perfección la de Windows o Mac. De esta manera, después de instalar vuestro sistema Linux, os sentiréis como en casa desde el primer día. Por ejemplo, las distros Pear y Elementary OS reproducen la apariencia del escritorio de Mac, mientras que Manjaro o Zorin OS reproducen la del escritorio de Windows. Claro que los que no estéis convencidos de Linux, aquí estaréis pensando que soy un poco tonto, ya que os estoy intentando convencer de cambiar vuestro sistema por uno con exactamente la misma apariencia. Y es verdad que, a no ser que seáis muy reacios a dejar vuestra máquina actual, yo os recomendaría personalmente que probarais las interfaces características de Linux, tipo la de GNOME o KDE, ya que acaban siendo mejores y más efectivas que las de Windows o macOS. No obstante, la principal ventaja de pasarse a una distro de Linux no es la apariencia, sino todo lo que rodea al hecho de usar software libre y con una mejor privacidad. En otras palabras, aunque uséis una distro que por fuera parezca Windows o Mac, por dentro no lo será, y por tanto os estaréis beneficiando de usar software libre basado en Linux. No me quiero entretener más en este punto sobre las ventajas de usar Linux. Hace una semana hice un vídeo específico hablando sobre las ventajas de GNU Linux frente a Windows, que os dejaré por aquí si os interesa. Creo que con la explicación del punto anterior tenemos todos claro que existen distros de Linux que son muy fáciles de utilizar, al menos tanto como lo son Windows o Mac, quizá incluso más. Lo que ocurre es que Linux es difícil de instalar, ¿verdad? Ese es el problema por el que la gente no lo utiliza. Pues bueno, la realidad es que las distros para principiantes son al menos tan fáciles de instalar como tu sistema actual. De hecho, probablemente sean más sencillas, ya que están optimizadas para ser empleadas por principiantes, mientras que Windows es igual para todos. Por ejemplo, hoy mismo he instalado PopOS en cosa de 5 minutos y sin ni siquiera seguir la guía oficial. Y no es porque yo sea un experto, que no lo soy, y mucho menos de PopOS, era la primera vez que probaba este sistema, sino porque prácticamente se ha hecho todo solo. Hasta yo me he sorprendido, no sabía que ya había terminado de instalarse de lo rápido que ha ido. Además, me ha preguntado el nombre de usuario, la distribución del teclado y la zona horaria. El resto de cosas venían de fábrica. Y con estos ajustes por defecto, el sistema funciona realmente bien. Cierto es que si sois gente no acostumbrada a administrar vuestro ordenador, sino que solo lo usáis, instalar un sistema operativo al principio puede parecer intimidante. De hecho, en el caso de ciertos sistemas más minimalistas, ciertamente lo es. Pero si cogéis una distribución sencilla, como Linux Mint, veréis que instalar un sistema operativo es prácticamente lo mismo que instalar cualquier otro programa de vuestra máquina. La única diferencia es que el instalador de este programa lo tenéis que guardar en un pen y arrancarlo al encender el ordenador. Todo esto es muy sencillo y encontraréis miles de guías que os enseñan a hacerlo. No debería asustaros. Pero, ¿y qué pasa si quiero instalar algún programa en mi sistema? Esto lo hago fácil en Windows, ¿no? Me descargo el típico .exe de internet y lo ejecuto. ¿Funciona igual en Linux? Pues no, lo cierto es que no funciona igual en Linux, pero también es muy sencillo instalar programas. Pensad en cómo instaláis programas en vuestro smartphone, es decir, cómo instaláis apps en el móvil. Simplemente vais a la tienda, Google Play por defecto en Android, buscáis la aplicación que necesitáis y dándole al botón instalar, esperáis unos segundos y listo, instalada. Pues en Linux Mint o Ubuntu es exactamente lo mismo. Hay una aplicación tipo Store, solo que en este caso no es una tienda porque aquí todo es gratuito, donde podéis buscar el programa que necesitáis e instalarlo dándole solo un botón. Y listo.
Dejadme comentar aquí, para los más avanzados, que cuando uno empieza a saber más, usa el gestor de paquetes de su distro, que en realidad cumple el mismo papel que esta store. Bueno, todo esto está muy bien, pero yo solo he visto Linux instalado en máquinas viejas o en grandes servidores. ¿Acaso funcionará Linux en mi ordenador, en mi hardware? La respuesta a esto es un rotundo sí. Las distros de Linux son el resultado colaborativo de miles de personas, cada una con su propio hardware. Es probable que las máquinas que tú uses, a no ser que hayan sido construidas por ti, en cuyo caso no estarías ya viendo este vídeo en primer lugar, coincidan con las de algún desarrollador de la distro, o sean muy parecidas en modelo y marca, o cumplan con el mismo estándar. En cualquier caso, Linux funciona en prácticamente todo, por no decir todo el hardware moderno. Cierto es que si tenéis hardware Nvidia, en algunas distros este os podría llegar a dar problemas, porque esta empresa ha decidido, por alguna razón, que no es muy buena idea colaborar con el equipo de desarrollo de Linux y mantener su software cerrado. Aún así, existen drivers tanto de software abierto como cerrado que permiten usar Nvidia en las distros de Linux. E incluso hay distribuciones que tienen versiones especializadas para funcionar bien con Nvidia, como es el caso de Pop!OS. ¿Tiene soporte técnico Linux? La respuesta es que no. Tiene algo mucho mejor. Una comunidad de millones de usuarios dispuesta a ayudarte. Evidentemente, GNU Linux no tiene un soporte técnico en el sentido tradicional como el de Windows o Mac, porque su software es libre y gratuito. En muchos casos no hay una empresa, ya no digamos una multinacional, detrás del software libre. De hecho, es sorprendente la cantidad de proyectos de software mantenidos por un grupo reducido de personas o incluso por una sola. A pesar de todo esto, la comunidad de software libre es, por su propia naturaleza, muy activa en Internet. Además, suele ser una comunidad muy cohesionada y con fuertes convicciones, dispuesta a ayudar a quien lo necesita y a predicar el software libre para llevarlo cada vez más lejos. Aunque este canal es muy pequeño y es solo una enana contribución a la comunidad, incluso aquí he encontrado muchos casos de gente que deja sus preguntas y a la que otros usuarios o yo mismo respondemos. Así que, como he empezado diciendo, Linux tiene algo mucho mejor que un soporte técnico. Tiene un montón de gente alrededor del mundo que voluntariamente y por convicción ayuda a los demás para hacer que el mundo de la informática sea un mundo mejor. Y eso sería todo. Espero con mis argumentos haberte convencido de que Linux no es para expertos y haberte convencido de que lo pruebes. Si este vídeo te ha sido útil, puedes apoyarme con el sencillo gesto de dejar un like y poner un comentario. Cualquier cosa, ya que esto ayudará a que el vídeo coja más visitas. Muchas gracias por tu tiempo.